Bueno, entonces aquí tienen ustedes otro ejemplo. Aquí se observa el video que el docente te envió al grupo. Es el video que acabamos de grabar. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vienen otro tipo de argumentos que son los argumentos no deductivos. Entonces tenemos los argumentos deductivos y los argumentos no deductivos. Se llaman no deductivos porque, aquí está, bueno, no, muchas veces, bueno, ya lo había escrito por ahí en otra parte, aquí está. Estos se diferencian de los deductivos en que en estos el carácter de necesidad de la conclusión es decir, no es que necesariamente la conclusión se siga de las premisas como sí sucede con los argumentos deductivos. Aquí las conclusiones a las que se llegan los argumentos no deductivos no tienen la misma fuerza de necesidad que los argumentos deductivos. Digamos, son un poco más flojos. Sin embargo, son muy usados para persuadir digamos, en la vida cotidiana, en el mundo de hoy. Bueno, los primeros, hay varios argumentos no deductivos, ¿no? Los argumentos por ejemplos o mediante ejemplos, los argumentos de autoridad, los argumentos por analogía y los argumentos de las causas. Son 4. Por ahora, y en este primer momento, vamos a estudiar los argumentos mediante ejemplos. Créanme, son de los que más usamos. Es muy sencillo. Es cuando nosotros, para defender nuestra posición, para defender una opinión que tenemos, algo que pensamos frente a un tema, para comprobar que es cierto y que tenemos la razón, porque eso es lo que hacemos cuando argumentamos, ponemos ejemplos. ¿Sí? Decimos, mire, vea, por ejemplo, tal cosa. Son muy usados. Vamos a revisar aquí, valga la redundancia, unos ejemplos. Bueno, si esto funciona, listo. Entonces, los argumentos, por ejemplo, deben cumplir, como todos los argumentos en general, digamos, con unas reglas. Y mi idea o la meta que yo tengo al estudiar con ustedes argumentos es, en primer lugar, que ustedes aprendan a argumentar y a realizar y a organizar argumentos, pero también que puedan, en un futuro, cuando lean un texto, cuando escuchen a una persona, darse cuenta cuando están utilizando ciertos argumentos y además puedan evaluar la eficacia, la pertinencia, la solidez, la validez de esos argumentos. Y para eso uno tiene que saber las reglas. Cuando uno sabe las reglas dice, venga, este argumento que esta persona pretende esgrimir frente a mí no cumple con las reglas y por lo tanto no es válido. Bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse por ejemplos es si hay varios ejemplos. ¿Sí? Los argumentos, esto lo vamos a ver, esto ya lo vimos alguna vez, ¿no? ¿Qué es un silogismo inductivo? Silogismo inductivo es cuando usted parte de los casos particulares para llegar a una generalización. Por ejemplo, acabo de ver un ruiseñor, es un pájaro y vuela. Acabo de ver un toche, es un pájaro y vuela. Acabo de ver un colibrí, es un pájaro y vuela. Por lo tanto, los pájaros vuelan. Llegué a una generalización de que los pájaros vuelan a través de 3 ejemplos, de 3 premisas particulares cada una, pero que juntas me llevan a una generalización. Por eso el silogismo inductivo no es más que en realidad es un argumento mediante ejemplos. Yo doy ejemplos que me llevan a una generalización, para que nos demos cuenta que ahí hay una similitud o que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Pero lo primero entonces que uno se pregunta, la primera regla es ¿cuántos ejemplos se necesitan? Es decir, o cuántos ejemplos tengo para yo llegar a una generalización. Miren este ejemplo. No es lo mismo decir que esta tesis que yo quiero defender o sustentar, la marca X de lapiceros es mala. Y alguien me dice, bueno, ¿por qué? Porque he analizado, he comprado un lapicero y me salió muy malo. Bueno, pero usted compró un lapicero y ¿cuántos lapiceros se han vendido de esa misma marca? O incluso, ¿cuántos lapiceros ha tenido usted de la misma marca? Y por un lapicero que usted analizó, llega a la conclusión de que los lapiceros de esa marca son malos.
Con un solo ejemplo es muy difícil llegar a una generalización. Entonces se necesita por lo menos más de un ejemplo, ¿sí? Y entre más lapiceros haya en el mundo, más ejemplos necesitará usted. No es lo mismo que haya 5 carros de una marca en Fresno y pueda decir que todos ellos han salido malos para decir los carros que hay en Fresno de tal marca son malos. Hombre, los analicé todos y no había sino 5. Pero si usted pretende analizar esa misma marca de carros con 10.000 carros que hay de la marca en Colombia y porque los 5 carros de Fresno salieron malos, usted llega a la generalización que la marca X de carros es mala porque hay 5 ejemplos en Fresno, pero ¿qué son 5 ejemplos al lado de 50.000 carros que hay en Colombia, de los cuales usted no tiene ni idea cómo funcionan? Pues esa generalización es exagerada porque hay muy pocos ejemplos. Entonces, la primera deficiencia que puede tener un argumento por ejemplos es que haya muy pocos ejemplos, y eso hay que revisarlo. Esa es la primera regla. ¿Cuántos ejemplos tengo? Ojalá muchos, ojalá sean muchos. Ahora, la segunda regla, ¿esos ejemplos son representativos? A ver, la palabra representativo se refiere a dos cosas. Una, que sea representativo en cantidad, ya lo dijimos. Esa cantidad sí es bastante en relación al número de marcas, al número de objetos, al número de acciones, al número de sucesos que yo estoy evaluando. Si son bastantes, entonces podría llegar a servir, pero son pocas en relación. Y la otra forma de que sean representativos es, en realidad, yo llego a una conclusión que en realidad corresponda con lo mismo que estoy diciendo de los ejemplos, o dicho de otro modo, pretendo llegar a una generalización sobre un asunto, sobre un objeto, sobre una situación, pero pongo ejemplos que estén relacionados o que sean semejantes a lo que pretendo decir en la conclusión. Voy a poner un ejemplo concreto. Miren esto. No es lo mismo decir los productos de la marca X son malos. Esa es la tesis que yo quiero defender. ¿Y cómo lo hice? Doy ejemplos. Analicé miles, mucha cantidad de lapiceros de esa marca, pero no analicé ni los lápices, ni las reglas, ni las resmas de papel, ni los sacapuntas que también tiene esa marca. Si solo analicé los lapiceros, esos ejemplos, así sean muchos de lapiceros, no representan, digamos, a toda la marca, porque la marca no solo tiene lapiceros, también tiene otros productos. Y miren lo que yo estoy diciendo en la generalización, en la conclusión, en la tesis, que los productos, cuando digo los productos estoy diciendo que todos de esa marca son malos. Venga, no, tendría que decir que los lapiceros, pero no todos los productos, porque los lapiceros no representan la totalidad de la marca. Entonces, vuelvo y les insisto, hay dos maneras de representatividad. Una, que la cantidad de ejemplos respecto al número que hay de los objetos de la marca sean bastantes. Y en segundo lugar, que si yo estoy concluyendo sobre un asunto de una marca o de un objeto, pues que los ejemplos se refieran de manera objetiva y clara a eso que pretendo decir en la conclusión. Miren, aquí pongo estos otros dos ejemplos, ¿no? He analizado 1000 celulares que han salido malos de una marca X, que tienen buena cámara, pero han vendido por lo menos 100.000. Y yo he analizado 1000, o sea, el 1%. ¿Será que habiendo analizado el 1% y que tienen buena cámara, yo puedo llegar a decir que todos los celulares de la marca X tienen una buena cámara? Pues suena a una generalización exagerada habiendo analizado simplemente el 1%. En cambio, miren esto lo diferente. En Fresno hay 5 restaurantes, es una suposición. He ido a 4 de ellos y sirven una muy buena comida. Llego a la generalización que los restaurantes en general en Fresno tienen una buena comida. Bueno, al menos 4 de 5 es más o menos el 80%, ya estamos hablando de un porcentaje mayor, a pesar de que los números son mínimos, estamos hablando apenas de 5 y en el otro caso de 4 restaurantes y en el ejemplo anterior de 1000 celulares. Y uno dice, uy no, pero ¿cómo no voy a poder generalizar en el primero y en cambio sí en el segundo que habla de 4? Pero es que 4 de 5 es el 80%, 1000 de 100.000 apenas es el 1%.
ese porcentaje es el que hace que yo pueda generalizar si el porcentaje es mayor. Bueno, por eso, en este caso, pues la información de trasfondo es crucial. Ya vamos a grabar otro video con la explicación de esa parte.